Hola a todos. Bueno, voy a hablar de los millennials. Ustedes saben quiénes son los millennials, ya han hablado antes de mí. ¿Qué quieren estos jóvenes que tienen de 23 a 38 años, que parece que lo único que les interesa son los likes en las redes sociales, que renuncian cada 2 años de las empresas? Uno se debería preguntar qué quieren, ¿no? Entonces, un poco saber qué quieren los millennials es hacer un poco de futurología de lo que puede pasar en los próximos 20 a 30 años, cuando este recambio generacional va haciendo que los millennials ocupemos lugares de liderazgo, lo cual ya está ocurriendo cada vez más. Entonces es importante entender lo siguiente. A mí me gusta decir que para entender a los millennials tenemos que entender a las generaciones como diferentes culturas, ¿no? Hoy pasan las empresas que tenemos estas generaciones que ven acá, Baby Boomer, Generación X, Generación Y o Millennials. Generación Z, algunos recién ingresando al mercado laboral, porque los más grandes tienen de 18 a 22 años. Algunos están en la universidad, algunos en el mercado laboral. ¿Qué pasa con estas tres grandes generaciones, Baby Boomer, X y Y o Millennials? Es como decir, en la empresa tenemos chinos, bolivianos y argentinos. ¿Quién es mejor que quién? Nadie es mejor, cada uno es culturalmente diferente. ¿Qué pasa? Si yo aplico las mismas políticas para querer quedar bien con cada uno, no puedo, porque si quiero que almuerce lo mismo el chino que el argentino, o un musulmán puede ser también, resulta que uno come una cosa, otro come otra. El musulmán tal vez va a rezar alguna hora, su rezo diario, tal vez el chino sea ateo. Entonces, ¿qué pasa con las generaciones? Pasa también que hay costumbres diferentes. Un gran tema que ha marcado esas costumbres es la tecnología. Como verán, los baby boomers son, no se lee ahí, pero analógicos. La generación X son los inmigrantes digitales y los millennials y la generación Z son nativos digitales. Ustedes verán los dibujitos, un poco los teléfonos, internet. Desde los millennials en adelante inician los nativos digitales, es decir, generaciones que han incorporado lo digital a su vida. Y no es meramente decir que los millennials usamos mucho el smartphone, no alcanza a esto para decir los millennials usan el smartphone, el 80% tiene smartphone, que según las estadísticas, sino las costumbres que ha incorporado el millennial y luego generación Z por este intensivo uso de las tecnologías digitales, ¿no? Cómo ha cambiado la forma de comunicarse, de socializar, también han aparecido conductas negativas, adicciones, etc. Entonces, entender esto es importante para entender que somos diferentes generaciones, desde lo tecnológico y desde lo conductual. También, ¿por qué importa saber sobre los millennials? Por una cuestión demográfica. Simplemente fíjense cómo es la distribución demográfica en el mundo de la población. El cohorte millennials es el más grande, siendo cerca del 28%, 27, algo, de la población mundial. Y le siguen los Zetas. Y entre Zetas y millennials somos más de la mitad de la población mundial. ¿Qué significa esto? Más de la mitad de la población mundial tiene menos de 38 años. Entre 7 y 8 años a 38. Porque menos de 8 años ya es otra generación, que ya le han puesto el nombre de generación alfa. Bueno, y fíjense, los baby boomers son el 19%, era la generación más grande en cohorte demográfico, de 53 a 72 años, que son ya los seniors del mercado laboral, ya cerca del 10% o menos, son solamente baby boomers, que son los que ocupan los lugares de directivos, los dueños de empresas, y ya están empezando a ceder el liderazgo a generación X y millennials. Y otros son las personas de más de 72 para arriba y de 8 años para abajo. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, somos la primera generación en tamaño demográfico, como decía. ¿Y qué pasa en el trabajo, que es el lugar donde nos interesa hoy saber un poco en este ciclo de conferencias, que es sobre el empleo? ¿Qué van a hacer los millennials o qué están generando como tendencias en el trabajo que vienen para quedarse, ¿no? Veamos la fuerza laboral, ¿no? Para el 2020, y esto es a nivel mundial, la generación millennial va a pasar a la generación X como primera fuerza laboral. Hoy ya somos la segunda. En algunos países, los millennials ya somos la primera fuerza laboral. ¿Qué significa esto?
digamos, como decía, chinos, bolivianos y argentinos. Si los chinos son los primeros consumidores, tenemos que aprender a atenderlos porque son los que, digamos, al final tienen la última palabra. Bueno, los millennials está ocurriendo esto en el mercado laboral. Tenemos un nuevo comportamiento que ahora les voy a contar de qué se trata. Y las empresas no pueden prescindir de millennials porque ya son la primera fuerza o la segunda. Y hay algunas empresas que ya trabajan con casi 80% de su plantel con millennials, porque es una generación muy capacitada, muy tecnológica, con mucha capacidad de trabajo en equipo, entre otras. Bueno, fíjense también el cohorte. Generalmente el cohorte que tomamos para los millennials es los nacidos en 1980 a 1995. Tomando este cohorte, tenemos que para 2020 seremos el 35% del mercado laboral y para el 2025 más del 40%. ¿Sí? Tengan en cuenta que se van retirando los baby boomers del mercado laboral, van entrando a generación Z. Pero si tomamos el cohorte ampliado de los millennials, que algunos toman el cohorte que millennial es del 80 al 2000, abarcando 5 años de la generación Z, en este caso vamos a hacer, miren qué porcentaje de mercado laboral, 75%. Entonces, entender a los millennials y a los Zetas que comparten con características con los millennials, sobre todo en la parte de lo laboral hasta lo que se ve hasta ahora, es importante para ver cómo adaptar las empresas a estas nuevas costumbres. Y por eso también recuerdo que diferentes generaciones implican diferentes comportamientos. No es meramente una cuestión de cómo usamos el teléfono o cómo usamos la parte digital o qué redes sociales usamos, sino nuevas costumbres también sobre esto que hoy inició el primer disertante que tiene el mismo nombre que yo, abre un Martín y cierra un Martín, diciendo esto de que nos guste el trabajo. Este valor está muy presente en la generación millennial, tanto que nos lleva a la crítica, de decir que somos jóvenes que no queremos trabajar, no nos queremos esforzar. Críticas como los millennials entran y se sienten jefes, o del primer día ya quieren pedir vacaciones, no mueven un dedo y quieren un aumento de sueldo. Cuestiones como estas, te piden que les pongas puff, PlayStation y después renuncian, no saben lo que quieren. ¿Han oído estos comentarios? ¿Sí? Bueno, entonces, un poco no significa hablar de esta manera a los millennials, es como decir todos los argentinos son ladrones. ¿Ustedes son argentinos? ¿Son ladrones? No. Bueno, hay algo de verdad que en Argentina hay una cierta aceptación de la corrupción diferente a Alemania, por ejemplo, o hay más arraigo a la corrupción, pero no podemos decir que los argentinos son ladrones. Y lo mismo, podemos decir que los millennials soy millennial, 33 años, del 85, tenemos nuevos valores que tienen que ver con que queremos trabajar de lo que nos gusta, creemos que es posible. Arcaicos o del siglo XX, y nosotros sabemos que se puede, entonces somos criticados a veces porque está el cambio de valor que pareciera un extremo, como que no queremos trabajar, pero en realidad tenemos nuevos valores. Y estos son algunos de esos valores. Muy rápidamente, somos globales, multitasking y nativos digitales. Esto es lo primero que se ve por el tema de Internet. Globales significa que un millennial argentino es muy parecido a un millennial chino, a un millennial de Corea del Sur o de Estados Unidos o de Bolivia, salvo que sea alguien de zonas muy rurales o que no use Internet. Si es un millennial, si está entre ese 80% que tiene smartphone, es muy probable que tenga un corte parecido al mío, o que tenga barba, o que use anteojos vintage y use anteojos, o que tenga un smartphone, ¿sí? Y ciertas otras características, que le guste viajar y que sea multitasking, etc. ¿Qué es multitasking? Multitarea. Esto de hacer varias cosas a la vez en el teléfono nos lleva a hacer multitasking. También a veces nos lleva a ser dispersos y perder la atención un poco y un poco. También estas otras características sociables, superformados y hedonistas. Se dice nosotros hedonistas, eso, queremos hacer lo que nos gusta. Y uno diría, sí, todos queremos hacer lo que nos gusta. Tal vez la cultura occidental es hedonista, pero tal vez los millennials somos el sumum de esa cultura, y yo lo analizo en mi libro, que está allá, después se lo voy a contar, Evolución Millennial se llama. Hay que entender a los millennials también como un resultado de la cultura occidental, de la búsqueda de la libertad individual, del placer, y que lleva a este hedonismo que en realidad pareciera que cada generación lo perfecciona.
Les voy a dar un ejemplo. En 2013, la revista Time saca una tapa que se llama Millennials, de Me Generation. Millennials, la generación yo, haciendo una alusión a nuestro hedonismo, sobre todo por el gran invento millennial. Y les voy a pedir que por favor levanten las luces, así los veo. Les voy a proponer un ejercicio millennial. Van a tener que agarrar la cámara de fotos, poner una autofoto y hacerse una selfie. Este es el principal invento millennial. Y la van a subir a su Instagram y van a usar el hashtag. ¿Saben lo que es el hashtag? Es el signo numeral. Hashtag con doble E, reevolución millennial, con doble L y doble N. Pongan un comentario de que está la charla buenísima y usen el hashtag reevolución millennial. Entonces, lo de Me Generation, o sea, nosotros, porque dentro de esos inventos inventamos la selfie con las cámaras que doblábamos la mano y después los celulares la incorporan como la autofoto y se incorpora al diccionario incluso español el término selfie. Entonces, pero si uno indaga, la misma revista Time en los años 70 publica una tapa sobre los baby boomers, que eran jóvenes, que salían a correr y cuidaban el fitness, estaba la onda fitness, y la tituló de Me Generation. Tenía dos Me. Tal vez nosotros ganamos y tenemos un tercer Me. En fin, la conclusión que saco de esto del hedonismo no es solamente los millennials, somos una cultura hedonista, los occidentales. Simplemente los millennials tal vez somos más transparentes en no esconder nada de ese hedonismo. Y la selfie no es algo que tenga que ver con un egocentrismo, sino una cuestión práctica. Es más fácil sacar la foto de esa manera que manguearle a alguien que me la saque todo el tiempo. Bueno, lo mismo es sociable. Somos una generación muy sociable, tanto a nivel online como a nivel offline. Y esto marca diferencia con los Zetas. Los Zetas son más sociables online, pero offline tienen algunos problemas de sociabilidad. El millennial tuvo un pie en el primer milenio, entre los 80 y el 2000, y el otro pie en el nuevo milenio, que es la parte digital. Y superformados, somos la generación con más títulos por habitante del mundo. 40% de los millennials, según países, algunos 30, otros 40, tienen título universitario. Piensen que en China esto es un salto cuántico con respecto a los baby boomers chinos que tenían 4% título universitario. Bueno, otra vez se repite, sensibles, posmodernos y redefinen el yo. O sea, esto del hedonismo, en realidad, y esto lo analizo en el libro, hay una redefinición del yo en los millennials, y esto es lo más importante entender desde las empresas y desde el mundo contemporáneo. Se está redefiniendo nuestra manera de pensarnos a nosotros. Esto del sacrificio se está transformando en realidad no, yo no tengo que hacer algo que me haga mal. Sí, está bueno esto del trabajar con gusto, ayudar al mundo, y al millennial le gusta decir crear impacto, desde lo que a mí me gusta, no desde un sacrificio o un padecimiento. Por eso hay mucho menor tolerancia a trabajos que no nos gusten. Y ahí vamos a decir qué no nos gusta de los trabajos. Sensibles porque los millennials son la generación que más está aportando a las ONGs en el mundo, en voluntariados, incluso en dinero. O sea, no en cantidad, pero en volumen, porque hay generaciones con más poder adquisitivo, pero los millennials son aportantes en dinero también a causas de beneficio social. En la ecología, en la pobreza, por ejemplo, la Fundación Techo de Chile tiene 80% de millennials en sus voluntarios. Bueno, emprendedores y cooperativos también, sociables se me repitió. Es una generación altamente emprendedora y sobre todo en América Latina 1/3 de los millennials quiere emprender. No significa que todos sean exitosos, porque como contaba hoy, hay un camino del emprendedor. El millennial sueña con que quiere cambiar el mundo y quiere hacerlo ya, somos ansiosos y por ahí se imagina como Mark Zuckerberg hizo Facebook y yo también quiero hacer algo como Mark Zuckerberg y no le sale, pero quiere hacerlo. O sea, tiene un alto espíritu emprendedor. Ahora, no siempre le va a salir bien. Y a veces va a frustrarse, va a cambiar de trabajo, va a buscar un emprendimiento, va a volver al trabajo y así. Es una generación que se mueve rápido. Cada 2 años, esta es una estadística, renunciamos a los empleos y fíjense, esto es según Manpower Group, el 67% renuncia cada 2 años. ¿A un empleo de qué características? Un empleo donde no me aumenten el sueldo, no me promuevan y no perciba que haciendo de alguna manera o que crezco, sea en conocimientos o en la categoría de la empresa. Entonces, esto de
de la renuncia de los millennials nos lleva a pensar de que ya no buscan la estabilidad los millennials, y eso es mentira. Según todas las encuestas, surge que el millennial sí busca la estabilidad, pero ha redefinido el concepto de estabilidad. La estabilidad para un millennial no es de un puesto de trabajo, como lo era antes, sino la estabilidad en la trayectoria, o sea, en sus objetivos. Y estos son las causas de renuncias millennials. Si quieren saber por qué renunciamos, qué es lo que está bueno mejorar en las empresas, esta es la principal, la falta de motivación. Y la falta de motivación por ahí simplemente se resuelve con el feedback positivo. ¿Escucharon ese nombre? Y algunos nos critican los millennials y dicen, estos son chicos malcriados que necesitan que la mami le diga está todo bien, hiciste bien el trabajo, ¿no? En realidad todos los seres humanos necesitamos eso. Por ahí los millennials estamos recibiendo la crítica porque estamos siendo transparentes de algo que está bueno. O sea, así si me criticaste, che, no llegaste a término con este trabajo. Cuando lo hice bien, está bueno, felicitaciones, lo hiciste bien. Obviamente que hay que ver como un balance, porque no vamos a estar aplaudiendo cada cosa mínima, pero las empresas deben incorporar el feedback positivo, ¿sí? Después, la falta de oportunidades de crecimiento, como les conté, es una de las posibilidades, es una de las causas por las cuales se renuncia. El mal clima laboral y los malos jefes. El 80% renuncia al jefe y no al trabajo. ¿Sabían? ¿Hay alguno aquí que ha renunciado al jefe? Levante la mano. Bueno, y sobre todo acá está uno de los temas principales. El liderazgo es el gran punto débil de las empresas del siglo XX. Vamos a decirlo así, ¿no? Empresas del siglo XX son empresas dirigidas con un liderazgo propio del siglo XX. Ustedes sabrán cómo es ese liderazgo. De esencia patriarcal, sea ejercido por un hombre o por una mujer, mayoritariamente por hombres, posiblemente baby boomers, posiblemente padres de millennials, que guerreen con los millennials, y la forma de ejercer el liderazgo era yo soy el jefe, acá mando yo, y vos tenés que obedecer porque te pago un salario. Y saben que esto no funciona con un millennial. Funcionaba hasta la generación X, hasta ahí funcionó. Pero ahora ya no funciona. Ahora bien, el que quiere seguir aplicándolo, siga, pero recuerde la estadística del 75% acá al 2025. O sea que dé vuelta relojito de arena porque ya no va a funcionar mucho este estilo de liderazgo. Pero también algunos baby boomers hombres están diciendo, pero que se arregle los que vienen, yo ya me jubilo. Por ahí las baby boomers mujeres están teniendo más sensibilidad incorporando coaching en las empresas o la generación X, que está entre medio de estos loquitos millennials que quieren todas estas cosas nuevas, y los baby boomers, que ya están ahí en retirada y están ya algunos obtusos de hacer cambios. Entonces estamos entre el siglo XX y el siglo XXI en los paradigmas de recursos humanos. Entonces, este mal clima laboral y malos jefes, que están muy correlacionados el jefe y el clima laboral, es otra de las grandes causas. Y la otra gran causa de desmotivación de un millennial es la falta de flexibilidad. Es decir, hoy también habló aquí Martín Repeto sobre esto de el teletrabajo, trabajar por resultados. El millennial sabe que lo puede hacer, o sea, la generación millennial está preparada para los nuevos modos de trabajo. Yo como millennial, si tengo que responder, porque además de ser autor del libro y haber hecho análisis, soy millennial y puedo hablarles de las tripas, de las venas. Estamos preparados para el siglo XXI los millennials. Hemos nacido en el siglo XX, pero hemos sido preparados para el siglo XXI. Y es sumamente desmotivador ver empresas picapiedras, ¿no?, del siglo XX y uno decir, bueno, estoy acá porque es lo que hay. Y bueno, ¿cuánto va a durar ese millennial ahí? Y ustedes sabrán. Y entonces, esta falta de flexibilidad es parte de las empresas del siglo XX. Porque imagínense la cabeza de un baby boomer. Por eso el recambio de liderazgo, cuando hayan más CEOs millennials, más políticos millennials, piensen que en la mente de un baby boomer no está el cómo va a trabajar desde su casa. ¿Cómo lo controlo? Sí. También un baby boomer puede desconfiar de pagar con tarjeta en Mercado Libre, porque mirá si me roban la tarjeta. Son obviamente resistencias propias de la generación. No digo que esté bien está mal, porque baby boomer habrá sido adelantado con sus padres con otras cosas. En estas cosas ya está, no esto que hagan los más jóvenes. Pero esas resistencias están generando que se frenen todas estas posibilidades de flexibilidades, ¿no? Y también, no solo trabajo remoto, también vacaciones más que no sean estrictamente las legales. El millennial quiere vacaciones cuando se le antoja. Obviamente que si logran motivar a los millennials, puede hacer que dosifique sus vacaciones un poco con teletrabajo y cumpla los objetivos y sea muy eficiente. Que es un poco lo que se ve en el futuro. Y como dice Mara Swan, que es la vicepresidenta de Manpower Group Internacional, no es, digamos, Juan Pérez,
dice que lo que funciona para los millennials funciona para el resto de la plantilla. Esa es la buena noticia. O sea, en mi familia teníamos hotel y los clientes más difíciles eran los porteños. Si vos atendés bien a un porteño, atendés bien al resto, ¿o no? ¿Sí o no? Bueno, y entonces los millennials también. Y también los invito a leer el libro que está allá, es Re-Evolución Millennial. Es el libro de mi autoría, es el libro más completo de habla hispana sobre este tema, sin hacerme el falso humilde. Está en Mercado Libre para la venta y también vamos a sortear uno aquí en este evento. Así que bueno, muchas gracias y espero que puedan adaptar sus empresas y ustedes también a los millennials.